De nada me he padecido así, no sé qué cosa, ¿por qué está así? Ya está. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Pero ya está ya. Pero quiero hablar y está mi micrófono, ahora cómo lo bajo. Chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Ay, disculpen, yo mandé un link y era otro. Bueno, ya estamos ya en la clase. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenas noches, pero no estén tan cansados, podamos desarrollar la clase. A ver, Ruby, ¿puedes hacer la oración de la noche? Está bien, doctora. Inclinamos nuestros rostros para orar. Señor mío Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, mi Dios, de vida que nos has regalado, por todas las cosas, mi Dios, que hemos aprendido el día de hoy, tanto por las rotaciones, mi Dios, como por el conocimiento, mi Dios, que ahora vamos a adquirir, que tú le puedas dar la sabiduría necesaria a la doctora para poder explicar, mi Dios, correctamente el tema y que nosotros podamos aprender. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a continuar con lo que nos corresponde al terminar esta parte de alteraciones hematológicas. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, empezamos con algunas generalidades. Como sabemos, para hablar de lo que es la parte hematológica, recordemos un poquito lo que es la sangre. Como sabemos, es un tejido formado por elementos formes y un componente líquido, es el plasma. Esto representa más o menos el 8% del peso corporal. De ahí un 55% es el plasma y otro los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, ¿no es cierto? En el plasma vamos a ver que un 92% es agua y el 7% es proteínas, 1% son los iones, ¿no? Son todos estos elementos que están circulando dentro de los vasos sanguíneos. Aparte, vamos a ver que dentro de los elementos formes ya vemos glóbulos rojos, blancos, plaquetas y también para hacer el diagnóstico de diversas patologías, entre ellas las anemias, no solamente necesitamos el cuadro tener, digamos, la información clínica del cuadro clínico, sino también hacer una biohemática sanguínea, ¿no? Y en muchos casos una biopsia de médula ósea y el frotis. Entonces acá recordemos lo que es la médula ósea. Como vemos, este es un esquemita en el que estamos recordando tanto lo que sería, digamos, la parte donde están los elementos formes y los vasos, aparte por fuera vamos a tener las espículas óseas, ¿no es cierto? Entonces, en médula, como sabemos, encontramos a las células progenitoras, las que van a diferenciarse y van a iniciar, digamos, el desarrollo de las tres líneas celulares, ¿no? De la serie mieloide, eritroide, megacariocita y de los linfocitos también, ¿no es cierto? Entonces, la hematopoiesis incluye tanto el desarrollo de glóbulos rojos, blancos y de las plaquetas, ¿no? Entonces, en médula ósea vamos a ver en diferentes etapas de maduración a las tres líneas celulares. Entonces empecemos con lo que son los glóbulos rojos. Como sabemos, son unos discos bicóncavos. Estos elementos salen a sangre periférica y sin núcleo, ¿no? Tienen un citoesqueleto que le permite movilizarse a través de los vasos, incluso a través de los capilares, permite adaptarse a su forma y poder pasar, ¿no? Entonces, esa elasticidad, esa plasticidad que tienen los hematíes le dan un sistema de microtúbulos que tienen su citoplasma, ¿no? Aparte, digamos, la forma, la conformación que tienen de la hemoglobina. Entonces, como sabemos, son discos bicóncavos, tienen más o menos un tiempo de vida de aproximadamente 3 meses, transportan el oxígeno y llevan también el CO2, ¿verdad? Ahora, dentro, digamos, del tamaño de los hematíes, vamos a ver que tiene más o menos un tamaño aproximado acá estamos viendo los eritrocitos. Miren cómo está yendo dentro de los hematíes, o mucho menos dentro de los capilares. Los vemos acá en filita, están moviéndose y vemos que se adaptan, digamos, al tamaño de los capilares, ¿no? Entonces estamos acá viendo dentro, en medio de los haces musculares esqueléticos, cómo es que viajan, ¿no? Y son capilares bien pequeñitos por donde solamente transcurren una hilera, ¿no? En otros vasos los vamos a ver de repente en mayor proporción.
Y sabemos que la superficie del eritrocito son más o menos 140 milímetros, ¿no? Entonces, tenemos los glóbulos rojos están en mayor proporción dentro de los tres elementos sanguíneos, ¿verdad? Esta forma que tiene el hematí es el que le permite movilizarse. Ahora, el eritrocito se forma, como sabemos, en la médula ósea, donde pierde el núcleo y parte de sus organelas, ¿no? Excepto el citoesqueleto que le permite movilizarse. Vamos a ver que empieza, digamos, desde una célula progenitora, va pasando por diferentes etapas de maduración en las que también el citoplasma va cambiando de color hasta que ya, digamos, llega a una etapa adulta en que pierde el núcleo y lo vemos el disco bicóncavo listo para salir a sangre periférica, ¿no? Ahora, otra cosa importante que también debemos recordar es que, como sabemos, a nivel renal se produce la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a estimular a nivel de médula ósea para que se produzca, digamos, la cantidad adecuada de hematíes, ¿no? Y puede ser, digamos, por un ejemplo que vemos es la disminución, digamos, de la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro organismo, entonces va a la señal para que aumente, digamos, la proliferación y la producción de hematíes, ¿no? Entonces esto ocurre en médula ósea y también se da bajo otras circunstancias, incluso hasta algunas neoplasias, cuadros de anemia. Se ve, digamos, la salida de la eritropoyetina hacia la médula para incrementar la producción de hematíes. Otra cosa que es, bueno, acá en el ejemplito estamos viendo, ¿no? La hipoxia, por ejemplo, es uno de los estímulos más frecuentes que va a actuar a nivel del riñón para que se produzca la eritropoyetina que actúa sobre la médula ósea para producir los hematíes, ¿no? Ahora también para que se produzcan estos elementos, no solamente, digamos, es necesario digamos, proteínas, algunos iones, sino vamos a ver que los hematíes necesitan una buena cantidad de hierro, necesitan vitaminas, oligoelementos para formarse, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio que son necesarios, que sepamos qué vamos a pedir para hacer el estudio, por ejemplo, de las anemias o de algunas otras neoplasias o lesiones de los hematíes o de los otros elementos, siempre vamos, digamos, a lo que tenemos a la mano, ¿no? Empezamos con un hemograma, hacemos, digamos, el recuento de cuántos hematíes, cuántos glóbulos blancos, plaquetas tenemos, ¿no? Y aparte también vamos a ver el frotis que se hace de sangre periférica para reconocer si los elementos están de una manera adecuada, están con su forma adecuada o están disminuidos o tienen formas alteradas, ¿no? Y tenemos que ver la morfología de los hematíes, es decir, ver el color, la forma y el tamaño, ¿no? Como también vamos a hacer el recuento de la cantidad de hemoglobina que tienen, el hematocrito y algunas constantes que debemos tenerlos en cuenta. Entonces hay alteraciones, por ejemplo, que van a hacer que veamos los hematíes de diferente coloración, unos más oscuros, otros más claros. A eso vamos a llamar anisocromía. Vamos a ver también que hay diferentes formas de los hematíes, le llamamos la poiquilocitosis, y cuando también tenemos diferentes tamaños, llamamos anisocitosis. No son términos que se manejan. Como sabemos, el hematocrito va a ser, digamos, lo que queda en el tubo de ensayo que se saca, se centrífuga y vemos, ¿no? La parte inferior donde están los elementos formes, los hematíes. Tenemos acá una cubierta en la parte medial donde están los leucocitos y parte, digamos, del trombo y en la parte superior el plasma, ¿no? Que, digamos, son pruebas que se hacen en el laboratorio. Acá también estamos viendo, ¿no? Cómo se realizan los frotis. Estos frotices se colorean con las coloraciones de Ray o Romanowski, que nos va a permitir, digamos, pintar a los elementos formes que tenemos en sangre, ¿no? Se coloca una gota, ustedes ya deben haber hecho esta práctica, se coloca una gota y luego con otra lámina portaobjeto se corre la lámina muy suavemente para tener los elementos con una distribución adecuada a lo largo de la lámina, ¿no? De tal manera que nos permita ver su forma, la cantidad también de hierro que tiene la hemoglobina, todo, ¿no? Que va a hacer que los hematíes tengan una forma y tamaño adecuados. Entonces, los términos que recordamos son anisocitosis, poiquilocitosis, anisocromía, hipocromía, para ver, digamos, la coloración y la forma, ¿no? Entonces, de ahí también vamos a ver si los hematíes son pequeñitos, son grandes,
macrovalocitos, si están incrementados en tamaño, ¿no? Las formas las vamos a ver, ¿no? Pueden ser, digamos, los discos bicóncavos normales o pueden tener también algunas formas abigarradas, ¿no? Forma de raqueta, forma de hoz, formas pequeñitas, tener, digamos, irregularidades o ondulaciones en la parte externa, como que fueran espículas, y así diferentes formas y tamaños, ¿no? Que en algunas patologías las vemos. Otra cosa que también tenemos que ver es la cantidad de hemoglobina, eso también hace que el hematíe tenga un color característico, pero cuando vemos, digamos, zonas de más claras, ya nos orienta, digamos, a que hay una disminución, ¿no? Otro que vamos a ver es, digamos, la esferocitosis, las células en diana, las células falciformes, ¿no? Que los vamos a ir viendo en algunas, sobre todo hemoglobinopatías. Otra cosa que debemos recordar son la presencia de reticulocitos, como son, sabemos, estos son elementos jóvenes que están en médula ósea y que salen, que pueden salir hacia sangre periférica, ¿no? Podemos verlos con algunas coloraciones en las que nos va a permitir, digamos, de reconocerlos, ¿no? Los reticulocitos generalmente tienen precipitados en su citoplasma que aparecen como unos gránulos de color azul o negro, ¿no? Y eso nos ayuda a poder, digamos, identificarlos digamos, ver la cantidad que están y el motivo por el que están saliendo a sangre periférica, ¿no? Como lo que está señalando acá la flechita. En realidad, esos precipitados vienen a ser, digamos, ribosomas y mitocondrias. La clínica, por ejemplo, para determinar una de las alteraciones más frecuentes que vemos son las anemias, ¿no? Entonces, en las anemias, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente se dice que el hallazgo de la hemoglobina inferior a 12 gramos por decilitro en la mujer o de 14 en el varón, ya nos están definiendo de lo que es un cuadro de anemia, ¿no? Ahora, la causa puede ser una hipoxemia, falta de oxigenación en los tejidos que provoquen, digamos, síntomas o pueden ser también por otras causas, ¿no? Entonces, vamos a ir midiendo las diferentes constantes corpusculares que nos ayudan, digamos, a determinar la proporción de hemoglobina que tiene, la cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, la clínica, ya saben, es característica, alteraciones no solamente a nivel de la piel, de las mucosas, sino también a nivel, digamos, de los elementos, ¿no? Que vemos a nivel de los hematíes. La clasificación de las anemias, pues hay varias, digamos, clasificaciones de acuerdo a su forma, a la patogenia, a la velocidad de instalación. Lo más frecuente que vamos a ver es, digamos, la parte morfológica, ¿no? La que nos va a ayudar, digamos, a determinar si es que hay alteraciones en su forma, en su tamaño, la cantidad de hemoglobina. Y si, digamos, son cuadros agudos, son cuadros crónicos, o pueden ser, digamos, de acuerdo a su patogenia, no regenerativas, no regenerativas. Entonces ya, digamos, ya en la especialidad se va viendo a qué tipo de anemia puede corresponder cuando hay alguna patología, ¿no? Lo más frecuente es ver, digamos, de acuerdo a su morfología. Ahora, ¿qué parámetros son, digamos, indispensables y son los más utilizados para determinar un cuadro de anemia, ¿no? Generalmente el hemograma ya nos está indicando la cantidad de hematíes. Sabemos que más o menos hay un promedio de 4 a 5 millones por mililitro que se ve en sangre. Luego vemos también la hemoglobina, que es otra constante que también nos ayuda a poder determinar si es que hay una anemia. Tenemos de entre 11 a 17 gramos por decilitro, luego el volumen corpuscular de 80 a 100 femtolitros y la hemoglobina corpuscular media que también se la mide, ¿no? Y que va de 27 a 31 picogramos. Entonces, cada una de estas constantes nos va a ayudar a determinar estos elementos y ver, digamos, de qué tipo de anemia están, ¿no? Entonces, la clasificación morfológica, como les decía, es, digamos, la más frecuente que se utiliza y ahí necesariamente tenemos que saber valorar varios índices eritrocitarios, ¿no? El primero, el volumen corpuscular medio, luego vamos a ver la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina. Esos tres parámetros nos va a ayudar a poder determinar si los hematíes están de la forma y el tamaño adecuados. Ahora, este volumen corpuscular nos está indicando
tanto, digamos, nos va a ayudar a poder diferenciar los hematíes que son del tamaño adecuado, los que están más grandes y los que están más pequeñitos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver a las anemias macrocíticas o megaloblásticas, a las normocíticas y a las anemias microcíticas. En cuanto se refiere, digamos, a las macrocíticas, vamos a ver que en este tipo de anemias no solamente se va a acompañar la alteración que se da en los hematíes, sino también va a estar acompañada de alteraciones que se va a dar a nivel de los neutrófilos, ¿no? Donde vamos a observar una hipersegmentación. Hasta 10, 8, 10 segmentos podemos observar en los granulocitos, ¿no? Entonces, estas anemias macrocíticas generalmente nos hacen referencia a cuadros crónicos. Cuando tenemos cuadros de anemia normocítica, ahí vemos que se da, por ejemplo, por pérdidas agudas o sangrados. También vamos a ver en anemias hemolíticas, en algunas anemias autoinmunes, cuando hay alteraciones a nivel de la membrana. También vamos a ver anemias normocíticas, normocrómicas, ¿no? Y las microcíticas las vamos a ver cuando hay alteraciones a nivel de la hemoglobina, nivel del hierro, talasemias, anemias sideroblásticas y también están relacionados con enfermedades crónicas, ¿no? Ahora, el volumen corpuscular disminuido nos está indicando una anemia pequeñita o digamos una anemia microcítica hipocrómica, es decir, el tamaño del hematí es pequeñito con poca cantidad de hemoglobina, ¿no? Acá la normocítica no tiene alteraciones en el volumen corpuscular, en la macrocítica sí va a estar aumentada, ¿no? Y el otro sería la constante corpuscular de hemoglobina. Tenemos que en la microcítica hipocrómica también está disminuida, en la normocítica normocrómica normal y en la macrocítica está normal. Empecemos con, con las anemias microcíticas hipocrómicas, que son las que más frecuentemente se da. Puede ser por un bajo aporte de elementos necesarios para su formación. Se puede dar también porque hay un aumento en los requerimientos, se puede dar por pérdidas o también por, eh, hay, digamos, alteraciones en su absorción, ¿no? Entonces, en las pérdidas sanguíneas vemos, por ejemplo, en cuadros de parasitosis, desórdenes gastrointestinales, ginecológicos, menstruación, embarazo, etcétera. Después, cuando tenemos lesiones a nivel pulmonar, cuadros urológicos, cuando hay lesiones a nivel, digamos, de las fosas nasales, cuando se dona sangre, cuando se hacen diálisis los pacientes, ahí vamos a tener pérdidas sanguíneas en las que, digamos, hay un requerimiento necesario, ¿no? Para poder recuperar el volumen perdido. Después tenemos también cuando hay disminución en la absorción. Ahí vemos en la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, en la gastritis atrófica, cuando el helicobacter también causa lesión y atrofia de la mucosa gástrica, en las cirugías bariátricas. Después también se ve cuando hay presencia de otros elementos, ¿no? Como los tanatos, fosfatos, después filatos y elementos ricos en calcio. Después vamos a ver también cuando haya un aporte bajo de hierro. Ahí tenemos en diferentes etapas, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, en el que se necesita, digamos, un buen aporte de hierro, ¿no? Después vamos a ver en relación también a a la eritropoyetina, puede ser que haya, digamos, el riñón esté secretando eritropoyetina, pero la médula ósea esté comprometida, o puede ser también, digamos, que en etapas como en el embarazo y la lactancia se necesite, ¿no? Entonces, en la anemia, cuando hay pérdida de sangre, que sería, digamos, aquellas anemias, más que todas esas normocrómicas, vemos que una de las causas más frecuentes se da, por ejemplo, en las hemorragias crónicas, sobre todo en las neoplasias, cuando hay úlceras sangrantes, úlcera péptica, cuando hay lesiones a nivel del colon, en parasitosis, también, digamos, en la etapa de la menstruación, en la que la mujer pierde, digamos, un volumen de sangre. Ahora, en estos casos, la concentración de la hemoglobina puede estar menor a 8 gramos por decilitro, ¿no? Y vamos a ver que los pacientes pueden tener una palidez en este tiempo. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas anemias normocíticas normocrómicas? No, digamos, no hay, digamos, mayor alteración, los hematíes están normales,
puede notarse a nivel central del hematí una ligera palidez, ¿no? Ahora, la otra anemia que vamos a observar es la anemia ferropénica. En esta anemia ferropénica vamos a tener una deficiencia de hierro. Esto afecta, digamos, a varias poblaciones mundiales. Acá es por la falta, digamos, como su nombre dice, ¿no? Del aporte de este elemento, ya sea, digamos, porque hay deficiencia en la alimentación, ¿no? Entonces, en estos casos, la anemia que vamos a observar, vamos a ver que los hematíes están pequeñitos y tienen poca cantidad, ¿no? de hemoglobina de hierro. Esto va a hacer que se los vea de diferente forma y tamaño y sean muchas veces que tengan prácticamente todo el hematí esté claro, solamente el borde nuclear se note, ¿no? Entonces acá vamos a ver formas irregulares, vamos a ver poiquilocitosis y anisocitosis, ¿no? Y vamos a ver también que las constantes están disminuidas, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta también que el hierro es componente del grupo E, ¿no? De uno de los componentes de los hematíes, el más importante, y digamos, esto hace que la síntesis se vea afectada y esto va a tener la consecuencia de que los hematíes no van a tener esa capacidad suficiente para poder, digamos, transportar el oxígeno. Acá en los vórtices sanguíneos que se observa, vemos cómo los hematíes tienen diferentes formas, son pequeñitos y casi todos son como unos aritos vacíos, ¿no? Parecen unos anillitos. Vean, digamos, la disminución en relación a un granulocitio, a un neutrófilo o bien, digamos, a un linfocito, ¿no? Su tamaño está bastante disminuido. Acá, viéndolo a mayor aumento, vemos con la coloración de Ray, efectivamente, casi toda la parte central está vacía, está hipocrómica. Solamente vemos como un reforzamiento a nivel periférico. Hay diferentes tamaños, la mayoría son pequeñitos. Vean cómo se tornan irregulares sus formas. Acá vemos a un granulocito y acá un linfocito, ¿no? Como sabemos, la mayor proporción de elementos que se ven en frotis son los hematíes. Acá tenemos otro extendido. Igual estamos viendo, ¿no? La parte central clara parece como un anillo el hematí. Todos son pequeñitos, la mayoría. Tienen algunas formas irregulares a diferencia, digamos, de un granulocito que no tiene compromiso, ¿no? Acá igual, vean estas formas alargadas, se vamos a ver una anisocitosis y poiquilocitosis, ¿no? Incluso acá estamos viendo con otra coloración, una variación de la coloración de Ray. Vemos acá los hematíes, vean estas formas. Entonces, hay alteración en la forma y en el tamaño, ¿no? En algunos extendidos va a ser, digamos, más notoria la lesión, ¿no? Y eso también se correlaciona con el cuadro clínico que tienen los pacientes. Otra anemia que vamos a ver es la anemia megaloblástica, en la que los hematíes aumentan de tamaño. Vamos a ver macrobalocitos y estos hematíes aumentados de tamaño van a llevar en algunos casos los corpúsculos de Holly-Jolly y los anillos de Cabot. Incluso vamos a poder ver algún punteado basófilo, ¿no? En la anemia megaloblástica vamos a ver que básicamente hay dos compromisos, ¿no? Una deficiencia de la vitamina B12 y del ácido fólico, ¿no? Cuando tenemos la deficiencia de la vitamina B12 vamos a hacer mención a lo que es la anemia perniciosa, ¿no? Entonces, las pérdidas, ya sea por la vitamina B12 o del ácido fólico y el factor intrínseco en la mucosa gástrica, van a reducir la producción de eritroblastos en la médula ósea, ¿no? Sabemos que la vitamina B12 se puede absorber por, digamos, acción del factor intrínseco que es producido por las células parietales del estómago, ¿no? Pero cuando hay, digamos, atrofia, cuando hay lesiones, estas células van a disminuir y también se puede llegar a producir este tipo de anemia, ¿no? Los hematíes crecen mucho, se ven más grandes, sobre todo a nivel de médula ósea, vamos a ver megaloblastos
Y la atrofia de la mucosa también va a tener, digamos, una pérdida, ¿no? Las paredes ya no tienen los pliegues necesarios, se ve una disminución del epitelio de la mucosa y esto va a conllevar a que no haya, digamos, una producción adecuada de estas células parietales que van a producir el factor intrínseco que va a ayudar a que se pueda, digamos, llevar la vitamina B12 hasta el intestino, ¿no? Ahora también hay alteraciones, por ejemplo, en algunas enfermedades inflamatorias intestinales como el sprue, donde también se puede producir este tipo de anemia, ¿no? Acá vemos los hematíes aumentados de tamaño. Vean, son más grandes. Acá estamos viendo un anillo de Cabot. Entonces, lo que se va a producir en este tipo de anemia es una eritropoyesis ineficaz, ¿no? La lesión va a estar, digamos, a nivel del núcleo, la alteración se da a nivel de la eritropoyesis en ese proceso de maduración que se da en la médula, ¿no? Al alterarse, digamos, al disminuir la cantidad de folatos y de vitamina B12, vamos a tener una alteración en la síntesis del DNA, ¿no? Entonces, esto va a llevar a un asincronismo, a un desorden en la maduración del núcleo y el citoplasma, ¿no? Y como consecuencia vamos a tener una megaloblastosis, o sea, elementos jóvenes grandes. Esto también va a comprometer a otras series como, digamos, la serie mieloide y megacariocítica, ¿no? Entonces, la mayoría de estos elementos, estos megaloblastos grandes, se destruyen en médula ósea, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, no tengamos también la suficiente cantidad en sangre periférica, ¿no? Las causas generalmente se hace mención a causas nutricionales, a dietas vegetarianas, procesos de los que se ha retirado el estómago, astectomías o ausencia congénita del factor intrínseco, ¿no? En los problemas a nivel de intestino tenemos el sprue, las resecciones intestinales, los linfomas, alteraciones en cuanto se refiere a digamos, la cantidad de flora bacteriana. Cuadros de pancreatitis también pueden llevar, ¿no? O cuadros, digamos, de déficit congénito de transcobalamina 2, que es, digamos, la que transporta a la vitamina B12, el tabaquismo y la interacción de algunos medicamentos como la colchicina, la neomicina, ¿no? En pacientes mayores de 40 años podemos observar, digamos, este tipo de lesiones, ¿no? En el que la mucosa gástrica básicamente se ve atrofia, como lo vemos en una biopsia. Lo vamos a ver con los pliegues aplanados, va a haber una disminución de las glándulas, entonces prácticamente la mucosa está plana, ¿no? Y esto hace que también se comprometa no solamente, digamos, ese va a comprometer el cuerpo, el antro y el fondo, ¿no? Que es, digamos, a nivel de cuerpo y fondo es donde vamos a ver, digamos, estas células parietales que son las que van a producir el factor intrínseco, ¿no? Al afectarse esta parte del estómago, se puede desarrollar una disminución, una marcada, ¿no? De este factor intrínseco que ayuda, digamos, a que la vitamina B12 se pueda transportar, ¿no? Y esta atrofia puede llevar no solamente, digamos, a otras alteraciones, no solamente los cuadros de gastritis crónica, sino incluso a desarrollarse las neoplasias, ¿no? Pueden desarrollarse pólipos o lesiones, digamos, elevadas, como estos pólipos que crecen pueden posteriormente progresar a un cáncer, ¿no? Ahora, esta anemia megaloblástica, vemos que básicamente el diagnóstico lo vamos a tener a nivel de médula ósea, no se tiene que sacar una biopsia de médula para ver, digamos, cómo está la maduración a nivel de esta zona, ¿no? De la médula. Y ahí lo que nosotros encontramos es que, digamos, hay digamos, una hipercelularidad. Vamos a ver que hay un aumento en la producción de los eritrocitos, pero que estos eritrocitos no van a llegar todos a completar, digamos, su desarrollo para salir a sangre periférica, ¿no? Muchos van a salir, son grandes, porque va a haber digamos, una alteración en su formación, ¿no? Y ahora, esta alteración de estos elementos que vemos en su formación en médula ósea también va a acarrear la lesión o alteraciones a nivel de las otras series, ¿no? Tanto de la serie mieloide como de la serie trombócito, de la serie
tenemos la serie eritroide, mieloide y plaquetaria, ¿no? Entonces ahí vamos a ver leucopenia y trombocitopenia también, ¿no? La macrocitosis va a hacer que veamos los hematíes aumentados de tamaño, ¿no? Vamos a ver ovalocitos, va a haber una anisocitosis, los reticulocitos van a estar bastante disminuidos y a nivel de la serie blanca vamos a ver a nivel de los neutrófilos la hipersegmentación, ¿no? Vamos a ver a los pleocariocitos. Acá tenemos en este extendido vemos acá un bastón, acá un neutrófilo que tiene sus tres lóbulos y ahí vamos viendo también acá hematíes aumentados de tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver macrovalocitosis y acá en esta parte inferior vamos a ver un neutrófilo que tiene uno, dos, tres, cuatro, hasta siete segmentos, ¿no? Digamos, del núcleo. Como sabemos, los granulocitos, sobre todo los neutrófilos, se notan el núcleo segmentado, ¿no? Unido por hilos de cromatina y acá vemos que hay una hipersegmentación, aparte de que también el granulocito está aumentado de tamaño, ¿no? Otra cosa que se va a comprometer, vamos a tener una trombocitopenia, es decir, los megacariocitos que también se están formando en médula ósea también van a comprometerse y por tanto no vamos a tener una cantidad adecuada que salga a sangre periférica. Entonces esto va a hacer que haya una leucopenia y una trombocitopenia. El diagnóstico básicamente se hace en médula ósea, se correlaciona con lo que es, con los hallazgos que tenemos en el frotis de sangre periférica y en médula lo que vamos a observar es una detención en la maduración celular. No va a haber va a haber una hiperplasia eritroide con cambios megaloblásticos en los eritroblastos, pero muchos no terminan su maduración y sufren un proceso de apoptosis y se destruyen, ¿no? Entonces, otra cosa que también vamos a observar es que la bilirrubina indirecta puede estar aumentada y esto nos traduce una eritropoiesis ineficaz, ¿no? La LDH también aumentada, la ferritina sérica también está aumentada, mayor de 300 nanogramos por mililitro. Acá en este esquemita estamos viendo, esta es una foto de lo que es médula ósea. Vemos acá todos los hematíes tienen el citoplasma con una doble coloración. No podemos ver, digamos, un tinte azulado y un tinte violeta, ¿no? Ahí tenemos una policromatofilia en el citoplasma y eso también nos ayuda, digamos, a poder diferenciar y decir esto es un hematíe, ¿no? Entonces vemos que están también acá, aumentan hay una hiperproducción, pero no todos llegan a terminar, digamos, su maduración y para salir a sangre periférica, ¿no? En sangre periférica vemos acá los cuerpos de Holly Jolly en el interior de algunos hematíes. Vean, casi todos son grandes. Podemos encontrar también algunas formas alteradas. Tenemos acá un ovalocito, la flecha está señalando. Vemos acá otra que tiene forma de lágrima, un dacriocito. Podemos ver esos punteados, los anillos que están hacia la parte periférica, los corpúsculos de Halley y serían los anillos de Cabo, ¿no? Que algunos pueden observarse que hacen como una especie de una media luna, ¿no? Ahora, la leucopenia que se presenta también es variable y lo que vemos acá son los pleocariocitos, ¿no? Estos neutrófilos hipersegmentados. Entonces, ahora, esto también es un primer signo de que hay una deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Esto lo podemos ver directamente en sangre periférica y ya nos está alertando de que estamos frente a un cuadro de este tipo, ¿no? Igual acá, vean, acá estamos viendo hasta 10 segmentos, ¿no? Los eritrocitos que también se ve, los dacriocitos tienen formas de abigarradas, ¿no? ¿No? Otras tomas, acá estamos viendo cómo se va segmentando el núcleo, vean la cantidad de segmentos que tiene, acá también hay otro, acá igual.
Acá estamos viendo un anillo de Cabot y vemos también, digamos, modificaciones, ¿no? Hematíes grandes y acá los cuerpos de Holly Jolly, ¿no? Todos son coloraciones de Wright con algunas modificaciones. Como sabemos, esta coloración se hace en el frotis, se deja secar la lámina y luego se colorea, ¿no? Y lo que nos va a hacer es indirectamente aumenta el tamaño de la célula, pero nos permite ver, digamos, el núcleo y la cromatina, ¿no? Acá vemos la hipersegmentación igual acá. Vean estas formas de estos hematíes, también medias alargadas como eliptocitos. Algunos parecen lágrimas, ¿no? Dacriocitos. Entonces, la anemia perniciosa es una anemia que generalmente es de origen inmunológico, no autoinmune. En un 90% se asocia a la presencia de anticuerpos que son contra las células parietales, que son las que van a producir el factor intrínseco, ¿no? Entonces vamos a tener que la mucosa gástrica está aplanada, lo que significa una atrofia, ¿no? Y esto hace que disminuya la producción del ácido fólico, de la producción de ácido clorhídrico en el estómago y el factor intrínseco por ende, ¿no? Entonces, no va a haber, digamos, la vitamina B12 no va a tener dónde unirse y se pierde, ¿no? Entonces eso lleva, digamos, a la larga a que se produzca este tipo de anemia, ¿no? No hay una absorción de vitamina B12 y es por una causa inmunológica, ¿no? Una destrucción por los mismos, los propios anticuerpos que destruyen a las células parietales. Entonces, en el estómago vamos a ver que esta vitamina B12 se une, digamos, al factor intrínseco, se forma el complejo entre la vitamina B12 y el factor intrínseco. De esta manera, se protege de la digestión enzimática intestinal. Este complejo llega al ilio y ahí se une a unos receptores de membrana, ¿no? Donde la vitamina B12 se separa y luego es transportada hacia la circulación donde se une a la proteína transportadora que es la transcobalamina 2 que la lleva hasta el hígado y también hasta los tejidos, ¿no? Acá estamos viendo cortes de médula ósea básicamente. En médula vamos a ver a casi todos elementos grandes, no vamos a ver células grandes porque son las líneas celulares que están en diferentes etapas de maduración. Entonces, como les decía, hay maneras de darnos cuenta qué línea estamos viendo. Generalmente la policromatofilia que se observa en el citoplasma de estas células grandes corresponden a los hematíes, ¿no? La serie mieloide generalmente tiene el núcleo más grande, y los linfocitos tienen, desde médula, tienen menor cantidad de citoplasma, a diferencia, por ejemplo, de un neutrófilo o de un granulocito, ¿no? Que igualmente también se nota la presencia de los gránulos. Ahora, la otra anemia que también es necesario mencionar es la anemia hemolítica. Como sabemos, esta anemia hemolítica tiene una destrucción significativa de lo que son los eritrocitos, sobre todo los que son anormales, ¿no? Pueden ser lesiones, puede haber una hemólisis por hematíes que están alterados, por ejemplo, por anormalidades congénitas, o pueden ser, digamos, adquiridas, ¿no? En las congénitas vamos a ver, por ejemplo, el cuadro de la esferocitosis hereditaria, algunas enzimopatías, las hemoglobinopatías, ahí tenemos a la anemia falciforme y a las talasemias, ¿no? Esos son congénitos en las que, digamos, su forma abigarrada va a hacer que sean destruidos, ¿no? Y en las adquiridas tenemos las extracorpusculares e intracorpusculares. Las extra pueden ser inmunes, no inmunes, por aloinmunos. Entonces ahí tenemos una reacción hemolítica post-transfusional, por ejemplo, en el recién nacido, y los autoinmunes por anticuerpos, ¿no? En los no inmunes vamos a tener, digamos, lesiones, por ejemplo, las prótesis valvulares en el corazón, infecciones como la Bartonella bacilliformes, sustancias tóxicas que puedan llevar, digamos, a que se produzcan alteraciones en estos elementos y secundaria también algunas otras enfermedades como las hemopatías de la insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? En las intracorpusculares vamos a ver la hemoglobina paroxística nocturna, que también es otro tipo de cuadro, ¿no? En el que ahí vamos a ver, digamos, que hay alteraciones clínicas bien características.
Entonces, en estas anemias hemolíticas inmunes, generalmente en las adquiridas, vemos que hay una destrucción del hematíe por acción, digamos, de los componentes plasmáticos relacionados con el sistema inmune, ¿no? Hay anticuerpos, autoanticuerpos que van a destruir a estos hematíes, ¿no? Entonces, en la anemia hemolítica autoinmune se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos que unidos a la membrana de los hematíes los destruyen, ¿no? Y llevan, digamos, a una destrucción prematura en una hemólisis. Tenemos ahí el cuadro de la esferocitosis hereditaria. Acá vemos que la forma de los hematíes está alterada y cursa esta lesión con un síndrome hemolítico crónico, ¿no? En el que pueden aparecer crisis aplásicas en la que disminuye marcadamente la producción de hematíes con, digamos, destrucción masiva también de estos elementos que tienen formas irregulares, ¿no? Y esto va, digamos, a conllevar a que puedan presentarse clínicamente otras manifestaciones, ¿no? Como es la anemia, la ictericia, el vaso puede estar aumentado de tamaño, no tengamos una esplenomegalia. Lo que se da, digamos, más frecuentemente son las crisis vasoclusivas. Esto lleva a la hipoxia y a la muerte ística del tejido, ¿no? Puede darse una lisis de Matías, una destrucción, y vamos a tener el síndrome mano-pie, un secuestro esplénico también, ¿no? Ahora, la tríada característica es anemia, ictericia y esplenomegalia, ¿no? Si lo queremos recordar. En cuanto, digamos, a los otros exámenes de laboratorio, tenemos una reticulocitosis, tenemos reticulocitos aumentados, la bilirrubina indirecta también está aumentada, al igual que la DLH, aptoglobina disminuida, y podemos tener un test de COMS positivo, ¿no? Otras pruebas que también se pueden realizar son estos tests de HAM y de fragilidad y electroforesis y el dosaje también de algunas enzimas, ¿no? Acá tenemos en los frotices, como vemos, estas formas alargadas de estos hematíes que parecen unas comitas, ¿no? Digamos, tienen esta forma elipsoide alargada, ¿no? Acá vemos algunos glóbulos rojos normales y acá las formas alargadas, ¿no? Parecen incluso platanitos que se forman. Acá en este tipo también de anemia también vamos a ver lo que se ve es, digamos, una hematíes que tienen, digamos, diversas coloraciones, como pueden ver acá. Algunos no se nota, digamos, que haya, digamos, espacios claros en la parte central, a diferencia de otros, ¿no? Que sí tienen áreas claras. Vemos también algunas formas ovoides. Y estos hematíes que tienen esta forma son los que, digamos, están alterados y van a causar esas crisis oclusivas, ¿no? Acá las formas que se ve, dacriocitos, formas de lágrima, elipsoides, entre otras, ¿no? Acá igual. Y como vemos, conlleva también alteraciones en las otras series, ¿no? Otra anemia que también se ve es la anemia plástica. Esta generalmente la vamos a ver posterior, digamos, a irradiaciones por la radioterapia o cuando, digamos, la médula ósea está infiltrada, no solamente, digamos, por cuadros neoplásicos, sino también puede ser por cuadros infecciosos, ¿no? Que la médula esté llena de granulomas tuberculosos o que, digamos, haya sido invadida por otros microorganismos, ¿no? Vamos a ver una médula disminuida, francamente disminuida, llena de tejido adiposo, en el que ya no se ven, digamos, elementos de las líneas celulares, ¿no? Otra anemia que se observa también es esta por la mieloptisis, en la que vemos que hay una fibrosis medular secundaria, ¿no? Puede ser en reacción, digamos, a células tumorales o, como les decía, también a cuadros infecciosos, puede ser por micobacterias, hongos y el VIH también que puede causar este tipo de lesiones, ¿no? Acá lo que vamos a observar es una fibrosis de la médula. En lugar, digamos, de que hayan los elementos pobres, vamos a ver tractos de fibroblastos, como se ve acá, estas hileras
son formadas, digamos, por fibras reticulares que reemplazan a, digamos, a las líneas de maduración, ¿no? Entonces acá también se va a dar una eritropoiesis ineficaz. Ahora entrando a otro cuadro que también se ve dentro de las alteraciones de los hematíes es la policitemia vera. ¿Ves? También se considera una neoplasia mieloproliferativa en la que una clona de las células está alterada, ¿no? Y empieza a proliferar de una manera desordenada con un marcado incremento en la producción de los glóbulos rojos, ¿no? Y al mismo tiempo va a comprometer igual a la serie mieloide y después a la serie megacariocítica, produciéndose una panmielosis, ¿no? El incremento de la población celular en médula conlleva una, digamos, a una serie de consecuencias, ¿no? Como son el aumento a nivel de sangre periférica, con incremento de la hemoglobina y del hematocrito, y también vamos a ver un incremento de los glóbulos blancos, ¿no? Vamos a tener una leucocitosis y una trombocitosis con esplenomegalia. Acá en este cuadro tenemos una mutación del gen JAK2 y lo que vamos a observar es que a nivel de médula vamos a tener también un incremento en la maduración de los elementos, ¿no? Acá vamos a tener los elementos formes aumentados. Esos elementos formes igualmente van a salir a sangre periférica y vamos a tener una sobreproducción, ¿no? Una sobreproducción que puede llevar, digamos, al taponamiento, a producirse, digamos, tener el cuadro clínico en el que vamos a ver en el paciente, por ejemplo, su facies bien eritematosa, una plétora. Vamos a ver lesiones en diferentes órganos, ¿no? Vemos se da por la mutación del gen eh, JAK2 y vamos a tener una mutación de la tirosinquinasa, ¿no? Las causas vemos que pueden ser congénitas, puede ser una causa primaria también. Y acá en la secundaria vamos a ver que se dan adquiridas y congénitas, ¿no? Vamos a tener las que son mediadas por la eritropoyetina. En las adquiridas vemos que la hipoxia, la enfermedad pulmonar crónica, la acción del humo del cigarrillo, desviación cardiopulmonares, la altitud también puede causar esta sobreproducción de elementos formes, lesiones a nivel renal, estenosis arteriales y la hidronefrosis. No pueden llevar. El cuadro clínico generalmente es un cefalea, disnea, sudores, prurito y el aspecto plétoro que tienen estos pacientes, ¿no? La esplenomegalia, pueden darse hemorragias, trombosis, hipertensión y gota. En cuanto se refiere a los exámenes de laboratorio, vamos a ver que la hemoglobina y el hematocrito están aumentados, ¿no? La cuenta de los glóbulos rojos igual, tenemos leucocitosis, trombocitosis, ¿no? Y la mutación del gen JAK2. En médula vamos a ver una hipermédula hipercelular con el compromiso de las tres series hematológicas, ¿no? Acá también se observa que la eritropoyetina está baja porque, digamos, ya eso se da, digamos, por un efecto de feedback, ¿no? El ácido úrico está aumentado, el ADHL anormal y tenemos también algunas anormalidades cromosómicas, ¿no? Del brazo 9P. Acá a nivel de médula vamos a ver, digamos, la maduración ineficaz, en acá una sobreproducción de los elementos formes, ¿no? De las tres líneas. Todos están aumentados, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Para los criterios diagnósticos tenemos criterios mayores y menores, ¿no? Que hacen mención a la cantidad de hemoglobina, también vamos a ver el nivel de eritropoyetina y digamos, la cantidad de elementos formes, ¿no? Acá tenemos la fases eritematosa, el plétora que se ve en estas pacientes, enrojecimiento en diferentes partes del organismo, como lo que estamos viendo acá hacia la parte distal de los dedos del pie. Vemos un esplenomegalia, un vaso aumentado de tamaño, gran cantidad de hematíes, acá todos son normales, solo que está incrementado en número, ¿no? Igualmente vamos a ver el incremento en la serie blanca y en los megacariocitos. Las fases, tenemos tres fases, ¿no? Prepolicitémica, policitémica y postpolicitémica, en el que al final ya se da, digamos,
un agotamiento, la médula entra en proceso de fibrosis y ahí vamos a ver ya, digamos, la disminución de las líneas celulares, ¿no? El vaso va a seguir aumentado de tamaño y los vamos a tener megacariocitos dismórficos, ¿no? Y vamos a ver también que hay una osteoesclerosis por, digamos, compromiso continuo de la afección de la médula. Acá tenemos el enrojecimiento que se da a nivel de la palma de de las manos y de los dedos. Tenemos la eritromelalgia, en la que los pacientes tienen un ardor y dolor en las manos, ¿no? Y los pies también. La plétora, besafasis enrojecida, eritematosa. Y la gran cantidad, vean, un hemograma tiene gran cantidad de hematíes. Entonces, el aumento es muy significativo. En médula ósea vamos a ver gran cantidad de elementos también en formación en las primeras fases para luego disminuir, ¿no? Ya chicos, hasta acá habríamos llegado en esta primera parte. Si tuvieran alguna pregunta, No, claro, doctor. y entonces vamos a pasar a ver el otro tema. Pues ahora vamos a ver lo que corresponde a las leucemias, que también son otro grupo de enfermedades que se da dentro de las alteraciones hematológicas, ¿no? Hacemos mención a leucemias porque vamos a estudiar todo lo que son la serie blanca. Entonces acá lo que vamos a tener en las leucemias es, digamos, un aumento de los linfocitos que va a ser bien significativo, ¿no? Entonces, estas lesiones que van a afectar a este grupo de células hematopoyéticas comprometen a los linfocitos. Se va a dar, digamos, una proliferación clonal autómata y, digamos, individual y anormal de las células que van a dar origen, digamos, a estas células, ¿no? Posteriormente se puede infiltrar la médula ósea, luego salen a sangre periférica, pueden comprometer otros órganos y vamos a ver, digamos, su incremento en número, variaciones en la forma y en el tamaño, ¿no? Entonces, una célula madre está alterada y esta es la que empieza a proliferar de una manera desordenada. Entonces, las leucemias constituyen un grupo de procesos neoplásicos que afectan principalmente a tejidos hematopoyéticos y se caracteriza por la presencia de leucocitos inmaduros en sangre periférica, lo que finalmente va a hacer que, digamos, se disminuya su producción de células sanguíneas normales porque infiltran la médula, ¿no? Pues acá tenemos en una imagen a un linfocito, generalmente tiene un tamaño que es casi similar a un hematía, ¿no? Más o menos nos damos cuenta cuándo están normal y cuándo están alterados, ¿no? Tenemos un patrón más o menos para poderlo comparar, vemos acá un linfocito, vean el tamaño que tiene comparado con un hematía, aparte de su forma irregular, ¿no? Acá igual, el núcleo está alterado. En médula vamos a ver, digamos, a las células progenitoras, ahí tendríamos a los linfoblastos, y en sangre periférica vamos a ver a los linfocitos, ¿no? Entonces, las células anormales salen a sangre periférica y empiezan digamos, a ocupar otros órganos, ¿no? A infiltrar otros órganos del organismo. Entonces, acá tenemos en la patogenia la serie mieloide alterada.
y empieza, digamos, la producción desordenada y acelerada de estas células, ¿no? Pueden comprometerse tanto linfocitos T y B. Entonces, dentro de las leucemias vamos a ver que también se dan cuadros agudos y crónicos, fuera de que hay una inmensa clasificación de las leucemias, ¿no? Que prácticamente revisando, pues son un montón, ¿no? Pero las que por lo menos debemos ubicarnos nosotros en que si es una leucemia aguda o crónica, creo que es lo principal, ya digamos, ya la parte más eh, ya digamos la investigación que se hace de cada una de ellas, ya me imagino que es campo del hematólogo, quien digamos va a determinar cuál es la alteración que se está dando, ¿no? Porque no solamente se hace el estudio en sangre periférica, se hace estudio en médula ósea y también se hace, digamos, otro tipo de mediciones, ¿no? En las leucemias agudas vamos a ver que las células inmaduras tienen un precursor de los leucocitos o los blastos, ¿no? Indiferenciados, que vamos a verlos, digamos, en médula ósea, ¿no? Entonces, dentro de las leucemias agudas vamos a ver a las mieloblásticas agudas y a las linfoblásticas, ¿no? Entonces, las mieloblásticas comprometen a todas las edades y las linfoblásticas agudas a niños y jóvenes adultos, ¿no? Estas lesiones agudas generalmente tienen un curso agresivo y corto, a diferencia de las leucemias crónicas, en el que la serie de precursores tardía compromete a los leucocitos. Acá tenemos igual, ¿no? La leucemia mieloide crónica, que más o menos da una edad media, y la leucemia linfocítica crónica, que da personas ya mayores. Tiene un curso más largo y es menos agresivo a diferencia de los cuadros agudos, ¿no? Ahora, las leucemias, tanto la linfoblástica aguda y la mieloblástica aguda, ambas tienen digamos, se inician con una clona alterada, ¿no? De células que empieza, digamos, a producir de una manera desordenada la producción de estas células y estas células son atípicas, ¿no? Sobre todo, digamos, en esta etapa en que las células se están formando, son células inmaduras y por ahí también va su agresividad, ¿no? En la linfoblástica, como habíamos dicho, comprometen a los linfocitos T y B y en la mieloblástica también va a comprometer a las otras series, ¿no? En la aguda vemos que es más frecuente en niños y adolescentes. Estas son las neoplasias más frecuentes que vemos en los niños. El cuadro clínico tiene fiebre, infecciones, dolores óseos, tienen los síndromes anémicos, la hemorragia, las petecas que se producen, la esplenomegalia, los ganglios que se presentan, ¿no? Son cuadros bien característicos de las leucemias linfoblásticas en los niños. Acá vamos a tener una insuficiencia medular por una proliferación desordenada de elementos jóvenes, ¿no? Que infiltran otros órganos, salen de médula, se van al hígado, al vaso y comprometen los ganglios linfáticos. Muchas veces acá en estos casos se hace el estudio de médula ósea y no pasado mucho tiempo ya vemos que ya se han infiltrado los ganglios y el vaso, ¿no? Acá vamos a tener una anemia, vamos a tener una plaquetopenia y una leucocitosis, ¿no? Por la presencia de estos elementos blastos que viajan y comprometen no solamente otros órganos, ahí vemos los huesos y la sangre periférica, ¿no? En la mieloblástica aguda vamos a ver que comprometen a todas las edades, sobre todo dice que es más frecuente en personas mayores de 60 años, el cuadro clínico igual, fiebre de origen indeterminado, infecciones, dolores óseos, la hepatoesplenomegalia, la anemia, las hemorragias que se producen y los ganglios que los observamos en diversas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, las características citológicas, acá vemos que se ven los cuerpos de Auer. Sin embargo, digamos, su ausencia no descarta, digamos, la enfermedad, ¿no? Ahora, en cuanto se refiere, digamos, a los exámenes de laboratorio, igual vamos a ver una anemia, en este caso tenemos una plaquetopenia también, la leucocitosis y los blastos en médula ósea y sangre periférica. En cuanto a las leucemias crónicas, como su nombre lo dice, son cuadros que tienen más tiempo de evolución. Generalmente se da en personas mayores, tanto la mieloide como la linfocítica, ¿no?
Acá lo que vamos a ver en la leucemia mieloide crónica, tenemos un marcador, un citogenético que es el cromosoma Filadelfia. Como sabemos, hay una traslocación entre cromosoma 9 y 22, ¿no? En cambio, en la leucemia linfocítica crónica vamos a tener una proliferación de linfocitos y una acumulación de estos mismos que son pequeños, maduros y con el fenotipo tipo B, ¿no? De predominio B. En el laboratorio, acá están incrementadas todas las etapas de maduración, ¿no? Sobre todo de los granulocitos, en los que vamos a ver estos cuerpos de Auer, ¿no? Los hematíes también van a estar comprometidos, pero acá lo que vamos a tener es una anemia normocítica normocrómica, las plaquetas desde una trombocitopenia a una trombocitosis, ¿no? La bioquímica también va modificándose, no solamente con el dosaje de la fosfatasa alcalina leucocitaria, sino también otras pruebas y otros exámenes que se realizan, ¿no? Que son, digamos, más minuciosos, más acuciosos, porque se pide una serie de elementos, ¿no? Para poder, digamos, ir monitorizando el cuadro y ver cómo está evolucionando el paciente. La biopsia de médula ósea también nos va a mostrar que hay un incremento en la relación mielo-eritroide, ¿no? Entonces acá lo que vemos es un aumento de la serie mieloide. Normalmente siempre hay más eritrocitos que glóbulos blancos, pero acá vamos a ver al revés, ¿no? Los elementos mieloides están incrementados, por eso se dice que hay un incremento de la relación mielo-eritroide. En el caso de las crónicas, vemos que hay una linfocitosis, anemia y trombocitopenia. El cuadro clínico, tenemos el síndrome anémico que va en progresión, un aumento del metabolismo y la hepatosplenomegalia, ¿no? Hasta que posteriormente los pacientes hacen ya crisis blástica y fallecen. Acá en la linfocítica vemos que hay las adenopatías también se incrementan, vamos a tener el cuadro anémico, el hígado y el vaso aumenta en tamaño, se infiltran otros tejidos por estos linfocitos maduros, los cuadros infecciosos se incrementan y vamos a tener también algunos fenómenos autoinmunes, ¿no? Algunos cuadros. Acá en las leucemias agudas vemos la proliferación clonal alterada. Las células precursoras, tanto mieloides como linfoides, están comprometidas en sus diferentes momentos de maduración, ¿no? Y diferenciación. Dan lugar, digamos, esta proliferación a que la médula sea reemplazada y las otras líneas celulares disminuyen hasta producirse una atrofia y lo que vamos a ver solamente es la presencia de estos elementos precursores incrementados y atípicos, ¿no? Más del 20% digamos, compromete más del 20% de la celularidad total que se evalúa y pueden infiltrar otros órganos, ¿no? Como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, o el pulmón, el hígado, el riñón, etcétera. En cuanto en estas leucemias linfoblásticas agudas vemos que abarcan también, son las neoplasias más frecuentes que se dan en los niños, eh, comprometen a los precursores pre-B y pre-T, a los que conocemos como los linfoblastos, ¿no? Corresponden más o menos al 80% de todas las leucemias agudas, es más frecuente en niños, en un porcentaje mínimo de 1 o 2% están asociados al síndrome de Down y es más frecuente en niños que en niñas. Vemos cómo la célula progenitora alterada empieza a proliferar y vemos la progresión de estos linfoblastos, ¿no? Que no solamente destruyen a los otros elementos de la médula, sino también viajan a otros lugares, ¿no? Entonces, esto es lo que le va, digamos, la aceleración, el cuadro que se da, digamos, en los niños, que es bastante frecuente y a veces fatal, ¿no? Ahora, para poder clasificar a estas leucemias, tenemos que hay clasificaciones, ¿no? Hay dos clasificaciones de la OMS y la clasificación américo-británica, ¿no? La francesa, américo y británica, la FAB que no conocemos. Casi son similares, van a agrupar en la FAB en tres grupos, L1, L2 y L3. En L1 más o menos lo que estamos viendo acá es que los linfocitos se parecen a los normales, tienen más o menos una forma parecida. El núcleo está incrementado en tamaño, pero todavía el borde nuclear no está tan irregular.
el núcleo es pequeño, muchas veces no se ve y el citoplasma es escaso, ¿no? O sea, es decir, se parecen todavía, digamos, a lo que es un linfocito normal. En cambio, en el L2 vamos a tener que acá el núcleo ya empieza a aumentar de tamaño, se torna más irregular, la cromatina también es más heterogénea y ya se hace evidencia la presencia de un nucleolo, ¿no? En el grupo 3 vamos a ver que acá ya las células son marcadamente bien grandes, vamos a ver la presencia de las vacuolas que parecen como unas burbujas, unos espacios claros característicos en el citoplasma, ¿no? Que cubre ahí el núcleo. En la clasificación de la OMS tenemos dos grupos, leucemia linfoblástica aguda. En este grupo vamos a tener a la leucemia linfoblástica aguda del precursor B y también del precursor D. No los agrupen en esos dos grupos y en el otro grupo vamos a ver a la leucemia, el linfoma de Burkitt, ¿no? Que es, digamos, que correspondería al grupo 3 del grupo francés británico, ¿no? En realidad, el cuadro clínico se maneja con las dos clasificaciones, porque la parte morfológica nos va a indicar, digamos, la etapa de evolución de estos casos y cómo es que está avanzando el cuadro clínico, ¿no? Acá estamos viendo, vean, este es un extendido de sangre periférica, vean todos estos linfocitos, cómo están alterados, vean las formas irregulares. Entonces, cuando se ve un frotis de sangre periférica, no es, digamos, difícil de poder, digamos, identificar el cuadro, ¿no? De que estamos frente a una leucemia. Vean las formas irregulares. Acá estamos viendo algunos linfocitos todavía que están viables, pero ya vemos que la mayoría están incrementados en tamaño, sus formas son irregulares, los bordes nucleares igual. Entonces esto podríamos estar viendo y acercarnos a que es un L2. El aspirado que se debe hacer de médula ósea también es importante y es, digamos, una parte trascendental en el estudio de estos casos, ¿no? La médula ósea nos va a indicar la cantidad de blastos que estamos viendo o que se está produciendo en esta parte del organismo. Y vamos a ver también, tanto en el mielograma que se hace como en la biopsia de médula, vamos a ver, digamos, la cantidad de elementos que todavía quedan viables de las otras líneas celulares, es decir, si hay ya una infiltración que compromete, por decir, más del 50% o prácticamente toda la médula ya está infiltrada, ¿no? Y esto, digamos, da el pronóstico en estos casos de los pacientes, ¿no? Ver qué tratamiento se le va a dar o si ya está indicado incluso un trasplante de médula, ¿no? Puede asociarse digamos, las alteraciones que estamos viendo acá en médula ósea con aumento, digamos, por ejemplo, en el ácido úrico, en la DHL, en el aspirado de médula, el más del 30% son linfoblastos y esto ya nos da el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver también que muchas veces puede desarrollarse masas mediastinales por el compromiso ganglionar que se da, ¿no? Para el inmunofenotipo, vemos, ¿no? Los precursores de los linfocitos B un 80%, en los linfocitos maduros un 15% y en los linfocitos T un 5%, ¿no? Estos del grupo T son los que van a dar las masas mediastinales. Acá estamos viendo un FAF1, según esta clasificación francesa. Vemos que todavía estos linfocitos se parecen a los normales, tienen escasa cantidad de citoplasma, el núcleo todavía no tiene muchas irregularidades, puede o no verse nucleolo, ¿no? En el grupo, en este otro que vemos acá, a nivel, digamos, con otra coloración también dentro del grupo de Romanowski, como hay variaciones en la coloración de Roy, acá le estamos viendo los hematíes más o menos de un color medio marrón, y los linfocitos logramos ver incluso la cromatina, ¿no? Acá ya estamos viendo más grandes, ya empieza, digamos, a aparecer citoplasma. En el FAP2 vamos a ver que ya el núcleo aumenta de tamaño, y al igual que la cantidad de citoplasma. Igual también en esta otra modificación de la coloración, estamos viendo ya que se nota de una manera bien clara el tamaño y la forma de los linfocitos, ¿no?
Pueden ser, digamos, tener esas formas abigarradas, por eso los llamamos pleomórficos. Estos blastos pueden tomar diferentes formas, ¿no? Y en el FAT3 ya vamos a ver esas vacuolas características, ¿no? En el citoplasma que llegan incluso a tapar el núcleo. Vemos acá gran cantidad de vacuolas. Ya digamos en el grupo del FAF3 que corresponde al linfoma de Burkitt, acá vemos ya linfocitos sumamente abigarrados, incluso ya el compromiso también está afectando a la serie eritroide, por eso estamos viendo, ¿no?, que varios de ellos tienen esas partes centrales un tanto claras porque ya estos pacientes desarrollan anemia. Acá otro extendido, esto es un patrón de infiltración difusa de blastos, que se está observando en una biopsia, ¿no? Esto es una biopsia de médula. Vemos acá ya no se reconoce líneas celulares, ya no hay esos blastos grandes, sino lo que estamos viendo acá es una infiltración de estas células inmaduras, ¿no?, dispersas. En la leucemia linfocítica crónica lo que vamos a observar es una proliferación y acumulación de linfocitos parecidos a los normales. El 90% de casos corresponden a los linfocitos B. Como vemos acá son linfocitos casi parecidos a los normales. Estamos observando un extendido de sangre periférica en ambos casos, ¿no? En cuanto, digamos, a la presentación, es una de las leucemias más comunes. Se dan en personas mayores de 50 años, ¿no? Están comprometidos los linfocitos B. Acá estamos viendo cómo va a modificarse, digamos, el tamaño del núcleo y la forma, ¿no? El diagnóstico básicamente se hace por los exámenes de laboratorio. Acá sí se utiliza bastante lo que es la citometría de flujo, porque con la citometría se hace el conteo y también, digamos, se ve la forma de los linfocitos, ¿no? Se ve todos estos elementos, cómo están madurando, cómo los vemos en sangre periférica y son pruebas que se hacen, digamos, en forma periódica para poder monitorizar el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Con la determinación del cromosoma de Filadelfia prácticamente se está corroborando el diagnóstico, ¿no? Y los otros exámenes que también se solicitan, no solamente es el estudio de sangre periférica, sino también de diversos elementos que se dosan en sangre, ¿no? Puede hacerse uso también, aparte de la citometría de flujo, estudios de FIS y, digamos, de los aspirados de médula ósea pueden hacerse estudios también de moleculares, ¿no? Y los extendidos son bien característicos. Ver acá, por ejemplo, en este extendido, vemos acá estos linfocitos, vemos cómo tienen estas formas, ¿no?, irregulares, a pesar que son, digamos, pequeños, pero tienen formas irregulares. En cuanto, digamos, al estudio de médula ósea, vamos a ver igual, ¿no? Una infiltración de médula, vean por linfocitos pequeños, casi todos son parecidos y se está reemplazando a los elementos o a las líneas de maduración celular que hay, ¿no? Tanto eritroide, mieloide y megacariocítica, ¿no? Megacariocítica. Ya hay una disminución marcada de los tres elementos, ¿no? Entonces, los linfocitos, incluso como son pequeños, no se distingue bien cuáles son todavía viables o no, ¿no? Porque casi todos se parecen. En algunos extendidos ya conforme también el cuadro va avanzando, ya se puede, digamos, determinar, ya se ver una diferenciación, ¿no? Pero siempre todavía son pequeños y no hay, digamos, mucha variación en la forma y en el tamaño. Acá extendidos en sangre periférica, vean el incremento de estos elementos. Cuando es un frotis normal, lo que vemos más son hematíes y, digamos, uno que otro linfocito, ¿no? Pero en estos casos, en sangre periférica, ya nos alerta el aumento de la proporción que hay de estos elementos y sus formas abigarradas que estamos viendo acá, ¿no? Hematíes igual también se compromete la serie eritroide porque se infiltra la médula y se comprometen las otras series, ¿no? Entonces vamos a ver también cuadros de anemia.
Acá estamos viendo vean esta forma que adoptan los linfocitos. Tienen hendiduras, incluso adoptan formas de rosetas, ¿no? Casi todos son del mismo tamaño y esto nos hace, nos, nos permite, digamos, estar frente a lo que es un cuadro, digamos, de una leucemia crónica, ¿no? Son pequeños y casi todos del mismo tamaño. Acá en médula ósea, igualmente vemos linfocitos pequeños, casi todos del mismo tamaño. Acá otro mayor aumento. Vemos todos tienen el citoplasma medio celeste, no hay policromatofilia, son blastos anormales, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta, estarán de sueño y cansados. ¿Cuántos ya estarán durmiéndose? Ya me imagino ya. Si han tenido clases igual y con exámenes, ya están en la recta final. Tienen que resistir mucha fuerza, buenas energías para todos ustedes, para que resistan toda esa presión de clases hasta tarde, tener que estudiar. ¿Cuándo es vuestro examen de esta parte? El uno, el uno, doctorita. El primero. Sí, así nos recibe Ay, diciembre. ay, Dios mío. Paciencia, chicos, así es. Todo el tiempo estamos estudiando, nunca se deja de estudiar. Hay días que uno se amanece leyendo, otros días no. No hay ninguna diferencia. Nunca hay descanso. Hemos optado, hemos elegido esta profesión, así que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, dormir un día, el otro día no dormir, no comer, no tener vida social, pues pasa todo eso, ¿no? Pero la satisfacción que ustedes van a tener es cuando vean un paciente cómo se restablece, cómo mejora, ¿no? Ese es el mejor agradecimiento a todo vuestro esfuerzo que hagan, ¿no? Y cuanto más lean, van a aprender. No todo, pues, o sea, se puede transmitir en una hora, en media hora, ¿no? La práctica también hace mucho. Cuanto más vean pacientes, van a aprender más. Y ustedes saben que cualquier cosa estoy para poderlos apoyar. Gracias, doctorita. Gracias Suerte por sus para vuestro palabras. examen. Ustedes van a dar el ENSIF, ¿no? Creo que todavía no. Ay, Ojalá que ojalá. no. Ay, Ojalá sí. que no, doctora. ¿Usted Porque se el encuentra doctor, bien de salud también? sí, ya más o menos mejorando. Ya justo el otro día me llamó el doctor Chillón, me preguntó cómo estaba y me dijo si al próximo año le podía seguir acompañando. Le dije sí, espero ya, digamos, estar allá vía presencial, porque es diferente, no es igual hacer presencial y virtual, ¿no? O sea, no los podemos ver. Muchas cosas no se puede explicar porque no tenemos una pizarra para poder hacer más algún esquemita, algún dibujo, ¿no? Porque en patología se necesita hacer todo eso. Entonces, espero que para el otro año ya nos veamos ya de una forma presencial y esté mejor con la bendición de Dios, ¿no? Sí, doctorita, nunca se vaya. Sí, no me digan eso. No, nunca, nunca. O sea, prefiero que se digo. Ay, eso. Ojalá que no den, chicos, porque lo que teníamos el aviso era alumnos de tercer y cuarto año. Ay, Dios mío. Gracias por todo, doctorita. Buenas Y noches. cuídense, ya chicos, vayan a descansar, ya nos estamos viendo. Ya les haré presente que más o menos voy a poner en el examen para que estudien, porque es un montón, no se logra el llegar a estudiar todo. Mentiría si les digo si lo van a hacer, porque no, de repente ni tiempo tienen para poder repasar todo. No tienen un examen, tienen otro, tienen clase. Ya imagino cómo llegan a casa. Muchas fuerzas, sigan adelante, no desmayen. Y que Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense, chicos. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Cuídense doctora. mucho. También ustedes, cuídense, chicos.